Ruta de la pentosa fosfato. Es una derivación de la primera fase de la glucólisis. Las reacciones de la ruta de la pentosa fosfato tienen lugar en el citosol, el cual es una solución acuosa en la que se encuentran inmersos los organelos celulares, formando el medio celular del citoplasma. El citosol actúa como regulador del pH intracelular y en él se realiza la mayoría de reacciones metabólicas debido a su alto contenido de enzimas. La vía de la pentosa fosfato es activa en el hígado, en el tejido adiposo, la corteza suprarrenal, la tiroides, las glándulas mamarias en lactancia, testículos y eritrocitos. En esta ruta no se genera la formación de ATP. Sin embargo, en esta se presentan dos fases importantes. En la primera fase se genera NADPH y ribosa 5-fosfato. El NADPH se utiliza en la biosíntesis reductoras y la ribosa 5-fosfato se utiliza en la síntesis del ARN y ADN y coenzima de nucleótidos. La segunda fase se genera si una célula requiere más NADPH que ribosa 5-fosfato. En la primera fase oxidativa de la vía de la pentosa fosfato, comienza con la deshidrogenación de la glucosa 6-fosfato en el carbono 3, reacción que cataliza la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y se produce 6-fosfocronolactona, además de reducirse el NADP a NADPH, que significa nicotinamina, adenina, diglutatión, fosfato más un hidrogenio. Luego se genera la hidrólisis de la 6-fosfocronolactona por una lactonasa específica para dar 6-fosfogluconato. Este azúcar de 6-carbono se descarboxila oxidativamente por la de 6-fosfogluconato deshidrogenasa para dar ribulosa 5-fosfato y nuevamente NADPH. Al final la reacción se obtiene ribulosa, dióxido de carbono y dos moléculas de NADPH. La NADPH puede producirse a partir de diversas reacciones en el hígado y otros tejidos, pero no en los eritrocitos. Por ejemplo, en tejidos con mitocondrias, una transhidrogenasa que requiere energía. Fase no oxidativa. Estas reacciones no oxidativas son reversibles para posibilitar que los intermediarios de la glucólisis se transformen en azúcares de 5 carbonos como ribosa 5-fosfato y viceversa. Las enzimas participantes son la epimerasa, isomerasa, transcetolasa y transaldolasa. La epimerasa y la isomerasa convierten la ribosa 5-fosfato en otros dos azúcares de 5 carbonos. La isomerasa transforma la ribosa 5-fosfato en ribosa 5-fosfato y la epimerasa cambia la posición estereoquímica de un grupo hidroxilo en el carbono 3 y convierte la ribosa 5-fosfato en silulosa 5-fosfato. La transcetolasa toma un fragmento de 2 carbonos de la celulosa 5-fosfato al escindir la unión carbono-carbono entre el grupo ceto y el carbono adyacente, de tal forma que se libera gliceraldehído 3-fosfato. El fragmento ceto de 2 carbonos a partir de la celulosa 5-fosfato se transfiere a la ribosa 5-fosfato para formar pseudoheptulosa 7-fosfato.
La transaldolasa transfiere un fragmento ceto de 3 carbonos de la acetodeoxytulosa 7-fosfato al gliceraldehído 3-fosfato para formar eritrosa 4-fosfato y fructuosa 6-fosfato. Un fragmento ceto de 2 carbonos, casi siempre derivado de celulosa 5-fosfato, se transfiere a la eritrosa 4-fosfato para formar fructuosa 6-fosfato. Las reacciones catalizadas por la epimerasa, isomerasa, transcetolasa y transaldolasa son reacciones reversibles bajo condiciones fisiológicas. En consecuencia, la ribosa 5-fosfato requerida para la síntesis de purina y pirimidina pueden generarse a partir de los intermediarios de la vía glucolítica, así como también de la fase oxidativa de la vía de la pentosa fosfato. A continuación, vamos a hablar de las funciones en general. Vamos a comenzar con las funciones de la fase oxidativa de la vía de la pentosa fosfato. Es la fuente más importante de NADPH. Este suministra los equivalentes reductores para las reacciones biosintéticas y de oxidorreducción que intervienen en la protección contra la toxicidad frente al oxígeno. El glutatión actúa como defensa frente al estrés oxidativo. Este es el más común entre todos los tipos celulares y con los requerimientos de NADPH para mantener la concentración de glutatión reducido. Vamos a ver los aspectos clínicos de la oxidación. Los defectos genéticos de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa con deterioro consiguiente a la generación de NADPH son frecuentes en poblaciones de origen mediterráneo y afrocaribeño. El gen está en el cromosoma X, de modo que afecta principalmente a los hombres. El defecto se manifiesta como lisis de eritrocitos, es decir, anemia hemolítica. Cuando los pacientes susceptibles quedan sujetos al estrés oxidativo por infección o fármacos como los antipalúdicos y el sulfonamidas o cuando se han consumido habas. El estrés oxidativo solo afecta a los eritrocitos más viejos. Vamos a ver la función frente a la fase no oxidativa. Esta consiste en la generación de un producto llamado ribosa 5-fosfato, que servirá para la biosíntesis de purinas y piridinas, nucleótidos y ácidos nucleicos. La biosíntesis consiste en generar neurotransmisores. Y también vemos la lipogénesis, que esta ocurre en el citosol, está presente en tejidos como el hígado, riñón, cerebro, pulmón, glándulas mamarias y tejido adiposo. Una vez que existen concentraciones citosólicas adecuadas de acetil-CoA y NADPH, se inicia la biosíntesis de ácidos grasos, que se dividen en dos fases. La primera fase es la formación de manolil-CoA y la segunda fase son las reacciones del complejo de la sintasa de ácidos grasos. Esta por consiguiente trae una enfermedad llamada el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que consiste en la aparición del síndrome, que es frecuente en los alcohólicos crónicos, ya que más de la dieta pobre en vitaminas tiene el hígado muy dañado, ya que el hígado activa la tiamina.